Buenas tardes, ciudadanos invisibles. Mi nombre es Julio César Gabaldón. Bienvenidos a nuestro primer programa sobre ciudadanía invisible. Recuerden que estaremos transmitiendo a través de nuestro canal de YouTube por Ciudad 360 BE, y todos los lunes desde las 6:30, nuestro acercamiento a lo que es la ciudadanía invisible. La ciudadanía invisible, en principio, está inspirada por el hecho de hacernos saber qué es la ciudadanía en principio y luego de qué manera podemos invertir las nociones que tenemos de lo que es o nos han enseñado a saber qué es la ciudadanía. Para poder estimar un poco lo que queremos tratar de explicar con lo que es la ciudadanía invisible, habría que saber cuál es nuestra noción de ciudadano, qué es para nosotros ser un ciudadano, ¿sí? En todos los programas que vamos a estar trabajando, vamos a reafirmar este concepto de ciudadanía, desde la antigüedad hasta la modernidad, desde lo universal hasta lo local. Asimismo, es bueno tener en cuenta desde el principio que para saber qué es una ciudadanía, en el caso de lo invisible, de la invisibilidad, es necesario tomar en cuenta si nosotros realmente participamos de ella. La segunda noción a tomar en cuenta es cuando no se nos permite, sea por cuestiones de poder, sea cuestiones de anarquía, sea por cuestiones de ineficiencia política gubernamental y que llevan una correlación a los gobernantes con sus gobernados, al no permitírsenos ver, estamos dentro de lo que nosotros hemos llamado la ciudadanía invisible. Y quizás el caso más difícil de entender es aquel en el cual el ciudadano por sí mismo se invisibiliza, es decir, no permite participar, él no se permite participar por sí mismo, por razones propias que tienen que ver con el hecho de pertenecer a una comunidad, a una colectividad, a un grupo, incluso a un grupo, y decide no existir. Ese es el peor de todos nuestros estratos para especificar qué es un sujeto ciudadano invisible. Asimismo, valga decir que dentro de estas nociones de ciudadanía invisible debemos tener en cuenta el hecho de que si no participamos, inmediatamente somos seres invisibles. Desde nuestro punto de vista, la política es un arte, no es un juego malicioso tal como se nos ha enseñado cultural y socialmente. Quizás es un fenómeno latinoamericano, se vive plenamente en Venezuela, pero tiene que ver con el hecho simple. Si no participamos, no podemos de ninguna manera exigir ser vistos, ser reconocidos y por lo tanto tener una cuota mínima de enlace con lo que es nuestra comunidad y luego con los que son nuestros gobernantes. Hagamos, por ejemplo, una revisión histórica de lo que ha sido llamada la ciudadanía y su ejercicio, ¿no? La ciudadanía política participa directamente del ejercicio ciudadano dentro de los grupos que se encuentran. Hay una noción que debemos tomar en consideración cuando hablamos de ciudadanía, que es el hecho de en qué manera un ciudadano, un sujeto político de la ciudad, de la comunidad, se involucra en todo lo que está relacionado con ello. Evidentemente, la noción que debemos considerar más amplia es la de identidad. La identidad reúne a aquellos que son iguales, son idénticos. Por lo tanto, una preocupación que le sucede a cierto miembro de una comunidad va a ser reiterada en otro y en otro y en otro y así continuamente. Es necesario entonces formalizar para entender lo que es la ciudadanía invisible, ¿qué llamamos nosotros identidad? ¿Sí? Es el ejercicio político que se ejerce para beneficio de un todo, donde estos todos son iguales, son idénticos, contribuyen y de alguna manera se preocupan por lo que sucede alrededor. Ejemplificando, tomo un cierto criterio un tanto nefasto de nuestra historia reciente merideña a nivel de la ciudadanía que no participa, y es cuando hubo un episodio en el cual, por ejemplo, la basura no fue recogida. Entonces cada ciudadano de cada comunidad decidía sacar su basura y ponerla donde quería, con lo cual si advertía algún tipo de protesta hacia sus gobernantes, resulta ser que en su propia casa destruía la noción de poder gobernarla, hacer gobernabilidad dentro de ese espacio.
Este criterio de asumir que el espacio mío como sujeto político es solamente mío, necesariamente mío, y me importa muy poco el del otro, mata por completo lo que hacemos como ejercicio político social dentro de lo que es la ciudadanía. Todo lo contrario de este ejercicio político es una ciudadanía invisible, con lo cual simplemente hacemos un descabezamiento de lo que es de ser el buen ejercicio de gobierno. El buen gobierno empieza por casa. Siempre se ha escuchado como un refrán y necesariamente debe tomarse en cuenta cuando conversamos acerca de las nociones de ciudadanía. De lo contrario, todo lo que hemos venido construyendo sin participación, con una total alienación, con una consideración ultra subjetiva, individualista, egocéntrica, si se quiere, a nivel político, contribuye a hacer invisible a todos los demás factores que son todos los otros ciudadanos. Increíblemente podemos hablar de muchos ejemplos. Tenemos ejemplos para regalar. La historia venezolana está determinada quizás por esa noción de invisibilidad. Me gustaría acotar en este punto lo siguiente. Si bien es cierto que no es una cuestión nueva para nosotros reconocer que como ciudadanos no participamos, debemos, por otro lado, también aceptar el hecho de que eso es lo que ha hecho nuestra cultura política venezolana. En cierta manera, esperar a que un gobernante resuelva los asuntos, todos los asuntos propios de una comunidad, de un grupo, incluso de un adversario políticamente hablando, reitera principalmente que yo no existo. Al no existir, evidentemente dejo todo en manos de aquellos que yo elijo. Yo soy de la noción aristotélica de que los mejores gobernantes tienen a los mejores gobernados. Quizás por eso dentro de una de las grandes destrucciones del ideal democrático griego, por ejemplo, que tiene que ver con el hecho de que no participo, me mantengo al margen, hace que mi gobernado no exija de mí como gobernante. Invisibilizo a mi gobernante y mi gobernante se acostumbra a invisibilizarme. Es por ello que prefiero hacer cualquier cosa que minimice el alto costo de aquellos que no participan. Lamentablemente, debo decir desde la filosofía política que el hecho de que mis gobernados no me exijan me hacen el trabajo menos arduo y por lo tanto, en consecuencia, me lo hacen menos eficiente. Nuestros gobernantes son elegidos en democracia, un ideal que tenemos históricamente, universalmente, desde la antigüedad. Estos gobernantes son elegidos, se hacen elegir a través de una maquinaria, un instrumento súper necesario que llamamos voto. Las últimas elecciones en nuestro país han demostrado que los ciudadanos no participan como votantes. Por lo tanto, cuando una minoría elige, ¿qué hace aquella mayoría que no participó? Es la gran pregunta que queda por debajo, ¿sí? Y no es otra que tienes que aceptar la voluntad de esa mayoría representada por la minoría. ¿Cómo exiges? No participas. El hecho de construir asambleas, grupos de ciudadanos que se reúnen y discuten sus propios problemas dentro de una comunidad, ya es un paso sumamente grande. En la mayoría de los casos, las personas, miembros de una comunidad, no participan de esas conversaciones, dejan todo a quienes eligen en esas comunidades, en esas vecindades, en esos barrios, en todo ese tipo de reunión grupal social. Allí tenemos un ejemplo clarísimo de la invisibilización de la ciudadanía. Yo dejo en manos de otros lo que yo pudiera también ayudar a construir. Ciudadanía invisible, de eso estamos hablando. Evidentemente, todo lo que he venido diciendo durante el programa de hoy, nuestro primer programa, va a dejar una pregunta bastante sencilla y a la vez difícil de contestar. Tanta noción de ciudadanía invisible para saber que sabemos invisible. ¿Cómo puede revertirse eso? Simple. En el programa o en los programas siguientes vamos a estar trabajando con nociones que van a ayudar a hacernos entender de qué va a cambiar esa ciudadanía invisible.
Tendríamos, por ejemplo, las nociones que tenemos sobre lo que es la política, principalmente, lo que es la participación ciudadana. Tendríamos nociones o reiteraríamos los elementos que corresponderían a lo que es para nosotros la Constitución, lo que hemos venido trabajando durante mucho tiempo como ciudadanos o a nivel discursivo, derecha, izquierda, opinión personal, opinión pública, nacionalismo, el egoísmo político. Todo esto lo vamos a estar trabajando en nuestros programas. La noción de pueblo, enfrentada a la noción de ciudadanía, va a ser necesaria trabajarla. Así un montón de otros temas que vienen precisamente tomados desde la filosofía política, puesta en práctica hacia la noción y construcción de ciudadanía, así como otros modelos teóricos. Haremos revisión de los modelos teóricos de ciudadanía a través de la historia, trabajaremos con algunos filósofos que han determinado y grandes estudiosos de la ciencia política que han determinado lo que es ciudadanía, lo que es el pueblo, lo que es el ejercicio político, lo que es la democracia. Quizás una de las más álgidas a poder determinar claramente y desde la actualidad, desde nuestros tiempos actuales, es la noción de democracia. Esa noción sobre el gobierno del pueblo, algo que debemos revertir discursivamente en principio para luego llevarlo a la práctica. Amigos, soy Julio César Gabaldón. Este es nuestro primer programa de Ciudadanía Invisible, que podrán ver todos los lunes a las 6:30 a través de nuestro canal de YouTube Ciudad 360 BE. Allí estaremos elaborando la noción de ciudadanía que tanto necesitamos. O la gran pregunta sería, ¿creen ustedes que la necesitamos? Muchísimas gracias.